A veces, los descubrimientos más extraños y desconcertantes se pueden encontrar en las granjas, desde madrigueras increíbles hasta inscripciones extrañas que llevaron al descubrimiento de un antiguo reino perdido. Aquí hay 20 descubrimientos impactantes hechos por agricultores. Número 20. Granjero encuentra inscripciones extrañas. El sorprendente descubrimiento de un antiguo reino perdido ha capturado la imaginación de muchos. Imagina que, un día, estás tranquilamente cuidando de tu granja y al siguiente, te encuentras en el centro de atención, siendo entrevistado por expertos sobre un importante hallazgo histórico. Esto es precisamente lo que le sucedió a un humilde granjero. En el año 2020, este granjero decidió alertar a los arqueólogos locales sobre un hallazgo inusual, una estela, un fragmento de piedra que había encontrado en su terreno. Lo que hacía especial a esta piedra eran las inscripciones en lubita, una lengua casi olvidada que se utilizaba en la Edad del Bronce y del Hierro. Este descubrimiento inesperado desveló una pieza clave de la historia, el relato de un antiguo reino que logró derrotar al poderoso imperio frigio. La piedra, adornada con jeroglíficos que se pueden leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, narra la proclamación triunfante del rey Hartapu sobre el imperio. Este hallazgo extraordinario llevó a los arqueólogos a emprender una fascinante misión para desentrañar los secretos de este misterioso reino, que se atrevió a desafiar al legendario imperio frigio, conocido por su gobernante, el mítico rey Midas. A través de este proceso, los arqueólogos esperan arrojar luz sobre una parte olvidada de la historia antigua y descubrir más sobre las civilizaciones que florecieron en épocas remotas. Número 19. Granjero encuentra un cráter de 6 pies. El día de rutina de un granjero, que comenzó como cualquier otro, dio un giro inesperado cuando hizo un descubrimiento sorprendente: un enorme cráter de 6 pies de ancho en su campo. ¿Quién o qué era el culpable detrás de este fenómeno? Resultó ser un proyectil de artillería del ejército que se había desviado drásticamente de su curso previsto. El proyectil, que debía aterrizar en un objetivo ubicado en la llanura de Salisbury durante un ejercicio de tiro real, terminó volando 5 millas más allá de su objetivo designado. Este error es realmente bastante aterrador. La artillería cruzó el cielo sobre 2 aldeas antes de finalmente aterrizar con un impacto ensordecedor, creando un enorme cráter en el campo del desprevenido granjero. Afortunadamente, en este incidente, no se reportaron heridos ni daños significativos a propiedades. Tras el incidente, el ejército actuó con rapidez, suspendiendo de inmediato todos los ejercicios de tiro real y lanzando una investigación exhaustiva para determinar cómo el proyectil se desvió de manera tan drástica de su curso original. Es importante señalar que la artillería moderna, a pesar de su precisión avanzada, puede tener un alcance de hasta 30 millas. Sin embargo, incluso con los sistemas de puntería más avanzados, existen variables como el mal funcionamiento del equipo meteorológico o el error humano, que pueden provocar fallas de disparo tan raras pero alarmantes. Este tipo de descubrimiento es definitivamente algo que ningún agricultor esperaría encontrar al comenzar su día de trabajo en el campo. Número 18. Losa de piedra de 2600 años. Un agricultor que preparaba su tierra para la siembra de cultivos hizo un descubrimiento extraordinario: una losa de arenisca de 2600 años de antigüedad, o estela, de la era de los sacerdotes faraónicos. El acero medía aproximadamente 91 pulgadas de largo y 41 pulgadas de ancho. Contenía intrincados tallados, incluido un disco solar alado y un cartucho con el nombre de Ypres. Ypres fue uno de los faraones que gobernaron el antiguo Egipto. También era conocido como Wahibr Habre, quien gobernó Egipto durante la dinastía 26, desde alrededor del 589 a.C. hasta el 570 a.C. Su reinado estuvo marcado por campañas militares y convulsiones políticas importantes. De hecho, se cree que la losa inscrita con 15 líneas de jeroglíficos está relacionada con una de estas campañas. Según los relatos históricos del historiador griego antiguo Heródoto, un sacerdote luchó contra los fenicios y se enfrentó a una guerra civil que finalmente condujo a su caída y reemplazo por el faraón Amasis. Los jeroglíficos de la estela se están traduciendo actualmente y pueden proporcionar descubrimientos sin precedentes sobre la antigua civilización egipcia. Número 17. Cráneo secreto de mastodonte.
En el año 2014, un humilde granjero que trabajaba diligentemente en sus tierras, situadas en un pequeño y pintoresco pueblo del sur de Francia, hizo un descubrimiento bastante inesperado y sorprendente. Encontró el cráneo de un mastodonte pirenaico, una especie que se había extinguido hace mucho tiempo. Este hallazgo no solo era inusual por su naturaleza, sino también por el hecho de que el granjero decidió no revelar su descubrimiento al resto del mundo hasta 2 años después. Durante estos años, lo guardó cuidadosamente, pues temía que el cráneo de mastodonte atrajera a su propiedad a innumerables arqueólogos curiosos y buscadores de tesoros aficionados, lo que podría alterar la tranquilidad de su vida diaria. Finalmente, después de reflexionar sobre el valor científico de su hallazgo, 2 años más tarde decidió ponerse en contacto con el Museo de Historia Natural de Toulouse. Fue en este momento cuando se realizó un análisis exhaustivo del cráneo, confirmando que pertenecía efectivamente a un mastodonte pirenaico, una criatura que había deambulado majestuosamente por los Pirineos hace entre 11 y 13 millones de años. Esta especie de mastodonte poseía una característica distintiva y fascinante: 4 colmillos, con 2 sobresaliendo de la mandíbula superior y otros 2 de la inferior, lo que lo hacía único entre sus semejantes. Antes de que este granjero hiciera su notable descubrimiento, la única evidencia conocida de la existencia de esta especie eran unos dientes fósiles que se habían encontrado en la misma región en el año 1857. Por lo tanto, el cráneo completo encontrado por el granjero representa una contribución verdaderamente innovadora y valiosa para la comunidad científica, ampliando considerablemente nuestro conocimiento sobre los mastodontes pirenaicos y su historia evolutiva. Número 16. Miles de ratones. En 2021, la tierra de Down Under se enfrentó a un problema bastante grave: ratones. Millones y millones de ratones. Estos roedores se convirtieron en un problema para las ciudades y granjas de todo el continente, provocando muchos daños. Un granjero australiano incluso descubrió enjambres de ratones en su granero en Nueva Gales del Sur. No pudo hacer nada más que observar impotente cómo los roedores correteaban por su propiedad y su maquinaria. El suelo parecía estar vivo con el movimiento incesante de estos roedores, creando una escena casi apocalíptica. Ahora, probablemente te estés preguntando cómo la población de ratones se disparó en gran medida ese año. Verás, en 2021, Nueva Gales del Sur tuvo una abundante cosecha de cereales. Esto proporcionó abundante alimento a los ratones, lo que permitió que su población se disparara. A eso le siguió un aguacero continuo que proporcionó a los roedores las condiciones perfectas para la reproducción. Los agricultores se han visto especialmente afectados, con cultivos y fardos de heno almacenados diezmados por la incesante mordedura de estas plagas. También ha afectado a la vida diaria en las zonas rurales. Los ratones han invadido los hogares, contaminando los suministros de alimentos, dañando la ropa de cama e incluso mordiendo a los pacientes de los hospitales locales. Algunos agricultores han informado de pérdidas que alcanzan los $300,000 en cultivos. La plaga de ratones de 1993, la peor registrada hasta ahora, causó unos daños estimados en $96 millones. Pero ninguno de los agricultores locales pensó que volvería a producirse otra plaga de ratones devastadora en los últimos tiempos. Número 15. Ternero encontrado en un sumidero. Después de 9 días. En 2016, el fabricante de queso Jonathan Crump quedó desconsolado después de perder de vista a una cría de vaca Gloucester, parte de un puñado de rebaños lecheros en el mundo. Cuando el ternero desapareció repentinamente, asumió que ya había perecido en la naturaleza. Sin embargo, para su sorpresa, lo encontró en un pequeño sumidero 9 días después de su desaparición. El ternero fue descubierto por casualidad cuando 2 excursionistas, Dan Rawlings y Tom Lewis, estaban atravesando los campos y notaron algo extraño en un agujero. Al principio, pensaron que era un tejón, pero al inspeccionarlo más de cerca, se dieron cuenta de que era un ternero. Después de ver al joven, apodado Sinky, los excursionistas alertaron al personal de la granja, que ayudó a sacar al ternero. Milagrosamente, Sinky, a pesar de estar sin comida ni agua durante 9 días, corrió directamente hacia su madre para alimentarse. Después de recibir apoyo con electrolitos para combatir la deshidratación, Sinky se recuperó por completo. Jonathan Crump, encantado por el reencuentro,
recompensó a los rescatadores con un trozo de su famoso queso Gloucester, que describieron como la mejor recompensa por una buena acción. No sé ustedes, pero rescatar a un ternero pequeño y recibir un queso raro me parece un buen trato. Número 14. Concepción del huevo. Un granjero experimentó un descubrimiento bastante extraño e inusual cuando notó que una de sus gallinas había puesto un huevo anormalmente grande, algo que no había observado antes en su granja. Impulsado por la curiosidad y el asombro ante el tamaño del huevo, decidió abrirlo con cuidado, esperando encontrar tal vez una yema doble o alguna otra peculiaridad interesante en su interior. Pero para su gran sorpresa, dentro del huevo gigante había otro huevo con cáscara completamente formado, un hallazgo que lo dejó perplejo y fascinado. Esta concepción de huevo es en realidad un fenómeno conocido en la comunidad científica como contracción de contraperistalsis. Este fenómeno ocurre cuando un segundo ovocito, que en realidad es solo una jerga técnica para referirse a la yema, se libera antes de que el primer huevo haya completado su viaje a través del complejo sistema reproductivo de la gallina. Como resultado de este extraño proceso, el primer huevo, todavía en el oviducto, queda envuelto por la formación de un segundo huevo, creando así un huevo dentro de otro huevo, un fenómeno que desafía las expectativas comunes. Es un hecho poco frecuente, pero se ha documentado en varios casos en diferentes partes del mundo, intrigando a científicos y granjeros por igual. El proceso que conduce a esta anomalía es similar a otras peculiaridades reproductivas de las gallinas, como las yemas dobles, pero es mucho menos común y resulta mucho más sorprendente y curioso cuando se encuentra. La naturaleza sigue demostrando que aún tiene muchos misterios por revelar, incluso en los lugares más inesperados. Número 13. Dinosaurio arcoíris. En 2018, un granjero en China desenterró los restos fosilizados de un pequeño y colorido dinosaurio, ahora conocido como el dinosaurio arcoíris, oficialmente llamado Kaihongsuji, que se traduce como arcoíris con una gran cresta en mandarín. Fue una especie que vivió alrededor de 161 millones de años durante el período Jurásico, una época en la que los dinosaurios emplumados comenzaban a diversificarse. Una de las características más llamativas del Kaihongsuji son sus plumas iridiscentes, que se cree que brillaban con una gama de colores similar a la del arco iris, al igual que el colibrí moderno. Este descubrimiento fue posible gracias al análisis de las estructuras microscópicas de las plumas conocidas como melanosomas, que se parecen a las que se encuentran en las aves actuales. Esto demuestra que quizás las ilustraciones de dinosaurios que vemos hoy en día están lejos de la apariencia real. Tal vez, algunas de las especies que conocemos hoy podrían haber lucido plumas sin que lo supiéramos. Número 12. Pollos de 4 patas. En el año 2023, un granjero aficionado a la cría de aves en una remota granja en el norte de Queensland, Australia, hizo un descubrimiento sorprendente que capturó la atención de la comunidad local y más allá. Mientras realizaba su rutina diaria de cuidado de sus animales, notó una situación alarmante. Un pollo estaba siendo acosado de manera persistente por otros pájaros de la bandada. Observando más de cerca, decidió intervenir para salvar al ave de una muerte segura debido al constante acoso. Al examinar al pollo más detenidamente, el granjero hizo un descubrimiento inesperado. El pollo tenía 4 patas en lugar de las 2 habituales, una condición extremadamente rara conocida como polimelia. Esta rara anomalía es un trastorno congénito que resulta en la presencia de extremidades adicionales, lo cual, aunque fascinante desde un punto de vista biológico, fue la causa del rechazo del pollo por parte de sus congéneres. La falta de comprensión por parte de los otros pájaros sobre esta peculiaridad llevó a que el pollo fuera aislado y marginado del grupo. El granjero, reconociendo la gravedad de la situación y motivado por un profundo sentido de compasión, decidió actuar. Con cuidado, separó al pollo de 4 patas del resto de la bandada y se aseguró de proporcionar un entorno seguro, donde el ave pudiera vivir sin el estrés del acoso. Estableció un espacio especialmente diseñado para el bienestar del pollo, asegurándose de que tuviera acceso a alimento adecuado, agua y un refugio acogedor, lejos de las miradas críticas de los otros pájaros. Esta acción no solo salvó al pollo, sino que también abrió una oportunidad para que el granjero estudiara más sobre esta extraña condición,
contribuyendo al conocimiento sobre las variaciones genéticas en las aves de corral. Número 11. Pulpo puerco de 8 patas. Es un lechón con 8 extremidades, lo que le valió el apodo de pulpo. Este lechón nació en la China rural en 2014 y fue el tercero mayor de una camada de 8. A diferencia de sus hermanos, este lechón no solo tenía las 4 patas estándar, sino 4 extremidades adicionales que se extendían desde su abdomen. Al igual que el pollo de Australia, este lechón también tenía la rara condición de polimelia. Verá, los animales no son los únicos que pueden tener este trastorno congénito. También puede afectar a varios animales, incluidos los humanos. En el caso de este lechón, las patas adicionales no eran funcionales, actuando esencialmente como apéndices sin ningún uso práctico. A pesar de ello, el lechón estaba sano y mostraba comportamientos típicos de un cerdo recién nacido, como mamar y moverse, aunque con cierta dificultad debido a las extremidades adicionales. A pesar de que las extremidades no le hacían daño al lechón, el granjero seguía enfrentándose a un dilema. Con tantos animales que cuidar, el granjero no estaba muy seguro de cómo ayudar al lechón. Como la cirugía era un asunto complicado, el lechón, apodado Docto, se quedó solo con el granjero, que le garantizó que cuidaría del cerdo a pesar de sus complicaciones. Número 10. Tumbas romanas de 1800 años. En diciembre de 2023, un granjero de Bulgaria descubrió accidentalmente 2 tumbas de una rica familia de la época romana mientras araba su campo en el pueblo de Nova Barbovka, Bulgaria. Las tumbas, que datan del siglo II después de Cristo, supuestamente tenían 1800 años de antigüedad y probablemente pertenecían a individuos de alto estatus de la comunidad romana. Dentro de las tumbas, había medallones y botellas conocidas como lacrimatorios. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Verás, estas pequeñas botellas de vidrio fueron diseñadas para recoger las lágrimas de los dolientes, una práctica arraigada en la tradición romana, donde las lágrimas eran consideradas símbolos de respeto y amor por los fallecidos. Si bien esto puede sonar como una tradición bastante extraña para nosotros, las botellas lacrimógenas, o recogelágrimas, tienen una historia que se remonta al año 400 a.C. En el pasado, las mujeres guardaban las lágrimas que derramaban por sus esposos que luchaban en la guerra en estas botellas. Estos recipientes son un símbolo de amor y dolor. La presencia de recogelágrimas en estas tumbas revela que hace mucho tiempo muchas personas lloraron a quienes ahora están enterrados en estas tierras. Número 9. 3.500 sandías destruidas. La agricultura proporciona la mayor parte de los alimentos y tejidos del mundo, pero también es una de las ocupaciones más duras y a veces conlleva grandes riesgos. Ya es bastante difícil combatir el clima y los desastres naturales. Como agricultor, imagínese preocuparse porque sus vecinos también saboteen sus cultivos. Tal fue el caso de un agricultor en China. En 2015, el agricultor se despertó y vio que su campo de 3.500 sandías estaba destruido. Casi el 90% de su fuerte lote de sandías maduras fue cortado en rodajas, utilizando lo que parecía haber sido una hoz. La naturaleza meticulosa del corte sugirió que no se trataba del trabajo de animales, sino más bien de un acto deliberado de vandalismo. Cada sandía había sido destruida sistemáticamente, sin dejar ninguna posibilidad de salvar ninguna de las cosechas. Si bien las sandías pueden parecer un regalo de verano para muchos, cultivar incluso una sola de estas frutas requiere meses de trabajo duro y una gran inversión. Para los agricultores, el proceso de cultivo de sandías incluye la preparación del suelo, la plantación de semillas, el riego regular y la protección de los cultivos contra plagas y enfermedades. Para un agricultor, ver toda su cosecha destruida en una noche es un revés devastador, tanto emocional como económicamente. Las autoridades locales fueron informadas de inmediato y se inició una investigación para identificar a los autores de este acto malicioso. Lamentablemente, el culpable de este acto desgarrador nunca fue atrapado. Número 8. Vaca que sonríe eternamente. En 2023, se suponía que este joven ternero era un ganado común en una granja hasta que los agricultores Megan y Barry Coster descubrieron algo extraño al respecto. La pareja ve más de 700 vacas al año, pero este ternero Holstein, nacido en la primera semana de marzo,
Les llamó la atención por su peculiar marca que extrañamente parecía una cara sonriente. A este ternero lo llamaron posteriormente Feliz, y no fue tan difícil deducir por qué se le dio ese nombre. Cuando Barry vio por primera vez la marca de las vacas, se sorprendió tanto que rápidamente le envió una foto a Megan para confirmar lo que vio. La pareja había visto varias marcas inusuales a lo largo de los años, pero ninguna que se pareciera a una cara sonriente. La noticia de las marcas distintivas de Happy se difundió rápidamente, capturando los corazones de las personas, tanto a nivel local como internacional. Como Happy era tan especial, la pareja quería conservar la marca como mascota en su granja, pero debido a la abrumadora atención de los medios y el interés público, decidieron subastar a Happy sin fines de lucro, sino por una buena causa. Todas las ganancias de la venta de Happy se donaron luego al Hospital West Gippsland, un centro cercano a sus corazones donde nacieron todos sus hijos. Si estás preocupado, te alegrará saber que Happy, el ternero, terminó en un nuevo y excelente hogar en Lardner Park, una granja en funcionamiento de 300 acres y espacio para eventos donde ahora sirve como mascota. Craig Debenham, el director ejecutivo de parques, mencionó que Happy se está adaptando bien, pastando contento y brindando alegría a los visitantes. Número 7. Casa hecha con 30.000 mazorcas de maíz. No sé ustedes, pero esta es definitivamente la casa más rara que he visto en mi vida. Una casa hecha con 30.000 mazorcas de maíz. Llamar a esta estructura una casa puede ser un nombre inapropiado. Verán, esta estructura tradicional del noreste de la provincia de Jilin, China, es en realidad una casa de campo. Este es el proyecto de Liu Hongkai. Liu, un granjero de la aldea de Erge, creó esta casa de campo hecha con mazorcas de maíz con la ayuda de 14 amigos con un presupuesto de alrededor de $1.500. Todos ellos pasaron un poco más de 2 semanas ensamblando meticulosamente esta estructura. Bueno, llamarla estructura es quedarse corto en realidad. Después de todo el complejo incluía una pequeña casa de campo, una gran cerca, una rueda hidráulica y un cobertizo, todo unido con algunos soportes de metal. Liu incluso incluyó un molino de piedra tradicional y otros elementos rurales, llevando este proyecto a un nivel completamente diferente. Ahora probablemente se estén preguntando por qué. ¿Por qué construir una estructura tan extraña? Leo creó originalmente esta casa de mazorcas de maíz para atraer visitantes y fomentar el turismo local. El pueblo de Erge ha estado promoviendo el turismo de invierno, y Leo esperaba que con esta estructura única, más personas se animaran a visitar su pueblo. Número 6. Túneles hechos por perezosos gigantes. En 2009, un granjero del sur de Brasil conducía su tractor a través de su campo de maíz, cuando el suelo debajo de él cedió de repente. Esto hizo que el tractor se tambaleara y se detuviera abruptamente. Cuando el granjero saltó para investigar, descubrió que la rueda se había hundido en un túnel grande y misterioso debajo del suelo. Lo que no sabía es que se había topado con una de las increíbles paleomadrigueras de Brasil, madrigueras que fueron creadas hace miles de años por grandes perezosos gigantes. Estos túneles, algunos de los cuales se extienden hasta 2.000 pies de largo y miden más de 6 pies de alto, se encuentran principalmente en los estados del sur de Brasil de Río Grande do Sul y Santa Catarina. El profesor Heinrich Frank, de la Universidad de Río Grande del Sul, ha documentado más de 1.500 de estas madrigueras, cada una marcada con las distintivas marcas de garras de especies de perezosos gigantes, incluido el lestodonte, que alguna vez creció hasta 15 pies de largo y pesaba más de 5.000 libras. Estas criaturas pasaron gran parte de sus vidas cavando extensas redes de túneles, que les sirvieron como hogares y posiblemente como protección contra los depredadores y las duras condiciones invernales. Los expertos creen que los túneles que vemos hoy fueron utilizados por múltiples generaciones de perezosos, lo que los convirtió en estructuras comunales. Hasta el día de hoy, investigadores como el profesor Frank están compitiendo contra el tiempo para documentar y proteger tantos túneles como sea posible, ya que son vulnerables a la erosión natural y la actividad humana. Número 5. Una partida de cazadores. Supongo que si eres un granjero en Australia, realmente tienes que prepararte cada día. Después de todo, siempre existe la posibilidad de que te encuentres con todo tipo de cosas en tu campo, incluida una pila de pesadillas de arañas cazadoras. Eso es exactamente lo que Patrick Hatton,
un granjero australiano, descubrió en un bloque de hormigón en su propiedad de 10 acres en el centro oeste de Nueva Gales del Sur en octubre de 2023. Ahora bien, las arañas cazadoras son bastante comunes en Australia, pero un montón de ellas es algo poco común. La especie de araña cazadora que encontró el granjero también se conoce como araña cazadora comunitaria o social. A diferencia de sus parientes más solitarios, estas arañas viven en grandes grupos familiares, a menudo con generaciones superpuestas. Parece que las arañas cazadoras que encontró Patrick estaban teniendo una reunión familiar bajo la losa de hormigón cuando el granjero las molestó. Por lo general, estas criaturas viven bajo la corteza de eucalipto u otros espacios confinados. Son conocidas por su tolerancia entre ellas, compartiendo presas y ayudándose entre sí. Y entonces, si alguna vez encuentras arañas grandes que parecen demasiado cercanas entre sí, es probable que estés viendo arañas cazadoras sociales uniéndose entre sí. Número 4. Una araña aterradora. ¿Qué es más aterrador que una araña cazadora? Este arácnido. Si pensabas que una familia de arácnidos era lo suficientemente aterradora, apuesto a que esta especie te parecerá mucho más espeluznante. Li Wenhua, un granjero de Sichuan, China, estaba cuidando su granja de mandarinas cuando notó lo que parecía un pequeño objeto negro. Este pequeño objeto resultó ser una araña espeluznante, específicamente una araña reloj de arena china. Una de las más raras del mundo, esta araña, conocida científicamente como Cyclocosmia rickettii, solo había sido vista 6 veces desde su redescubrimiento en 2000. Así de raro es ver una de estas. La araña reloj de arena china es un tipo de araña trampilla y recibe su nombre de la distintiva marca en forma de reloj de arena en su abdomen. La araña es conocida por su apariencia única, y sus avistamientos increíblemente raros la hacen muy valiosa para la investigación científica. Es más, esta especie también es uno de los arácnidos más antiguos que existen, y se remonta a antiguos textos chinos de tan solo el año 2 a.C. Si bien esta araña tiene un aspecto extraño, en realidad no es dañina para los humanos, a diferencia de otras especies de arañas tóxicas y venenosas. Por lo tanto, si ves una, puedes dejarla en paz. No es de extrañar que, en lugar de asustarse, Li Wenhua se considerara afortunado de ver de cerca esta rara especie de araña. Número 3. Tiranosaurio en Canadá. En 2020, John de Groot, un granjero y paleontólogo aficionado, hizo un descubrimiento revolucionario. Mientras caminaba cerca de Hayes, Alberta, John se topó con fragmentos fósiles que resultaron ser de una especie de tiranosaurio previamente desconocida. Esta especie ahora se conoce como el segador de la muerte. Los fósiles, que incluían partes del cráneo y los huesos de la mandíbula, estuvieron escondidos en el Museo Real Tyrrell durante años antes de ser examinados. El examen reveló características únicas, como crestas verticales a lo largo de la mandíbula superior, que lo distinguían de otros tiranosaurios conocidos. La criatura medía entre 26 y 30 pies de largo y pesaba más de 2 toneladas. Esta especie es la primera nueva especie de tiranosaurio identificada en Canadá en 50 años. Esta especie vivió hace unos 79,5 millones de años, lo que la hace unos 2,5 millones de años más antigua que su famoso pariente, el Tyrannosaurus rex. Esto convierte a esta especie en una de las más antiguas jamás encontradas en América del Norte. John salió a caminar de rutina y regresó con un descubrimiento revolucionario. Apuesto a que nunca se lo esperaba. Número 2. Túnel oculto del siglo XIX. En 2021, Gary Matchens, un granjero de Illinois, notó que la acera de afuera de su casa en la ciudad de Alton estaba inclinada inexplicablemente. Y entonces, fijó un día para hacer las reparaciones. Mientras excavaba el área y ajustaba la pared de roca que se encontraba debajo del pavimento hundido, inesperadamente encontró un túnel de ladrillo bastante largo. No sabía que acababa de tropezar con un descubrimiento histórico. Este túnel de aproximadamente 9 pies de alto y 60 pies de largo está hecho de piedra caliza y ladrillo. Los historiadores creen que se construyó alrededor de 1840, 50 años antes de que se construyera la casa de arriba. El propósito original de los túneles sigue siendo un misterio, pero hay varias teorías intrigantes. Podría haber sido utilizado como una casa de hielo o un sótano. Algunos incluso especulan que podría haber sido parte del ferrocarril subterráneo, dada la proximidad de Altons a un cruce de ferry a Missouri,
una ruta conocida por los sirvientes que escapaban. Después del descubrimiento, Gary inmediatamente esperó preservar el túnel y abrirlo para visitas. Número 1. Madriguera conduce a 70 cuevas. En 2017, Michael Scott se aventuró en el campo de un granjero y descubrió una simple madriguera. La curiosidad lo llevó a investigar más a fondo, y fue a través de esto que descubrió la entrada a una red de cuevas de 70 años de antigüedad, vinculadas a una de las órdenes religiosas más famosas y reconocidas de la historia medieval, los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, oficialmente conocidos como los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, fueron fundados alrededor de 1119. La orden fue establecida por un grupo de 9 caballeros liderados por Hugh de Pan, un noble francés. Su misión era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas. Respaldados por la Iglesia Católica, los templarios rápidamente ganaron fama y riqueza. En 1129, recibieron el reconocimiento oficial en el Concilio de Troyes, gracias al apoyo de San Bernardo de Claraval, una de las figuras más importantes de la Iglesia en aquel momento. Este respaldo condujo a un rápido aumento de su número y de sus recursos. No pasó mucho tiempo antes de que su riqueza e influencia crecieran. Los templarios participaron en varias batallas clave durante las cruzadas, incluido el asedio de Acre y la batalla de Hatton. Desarrollaron una red de operaciones financieras en toda Europa, que incluía las primeras formas de banca, que permitían a los peregrinos depositar fondos en su país de origen y retirarlos en Tierra Santa. A pesar de su poder e influencia, los templarios se enfrentaron a una caída dramática. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de los líderes templarios, incluido el gran maestre Jacques de Molay. Se formularon acusaciones contra ellos de herejía, blasfemia y corrupción financiera, lo que llevó a la muerte de muchos de sus miembros. Finalmente, en 1312 a.C., bajo la presión de Felipe IV, el Papa Clemente V disolvió la orden. El final repentino de los caballeros templarios ha alimentado innumerables leyendas y teorías conspirativas. Algunos creen que custodiaban el santo grial del Arca de la Alianza. Otros sugieren que sobrevivieron en secreto y continuaron sus actividades en las sombras. Dicho esto, la importancia de estos túneles es inmensa. Se especula que estas cuevas pueden haber sido utilizadas para diversos fines a lo largo de los siglos, incluso como escondite para los caballeros templarios cuando cayeron en desgracia. Más recientemente, las cuevas han atraído el interés de los paganos y druidas modernos, que supuestamente las utilizaron para rituales antes de que fueran selladas en 2012 para evitar un mal uso. Nos vemos en el próximo video.